Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a Estación Central, jueves 12 de febrero del 2014, no es cierto, del 2015. Les saludamos con mucho gusto a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Esta semana estamos haciendo una evaluación al segundo año de gobierno estatal. Esperamos su participación, recuerde que sus comentarios son muy importantes y sobre todo para que nos diga cuáles son los rubros que usted considera primordiales o más importantes o los que hayan sobresalido en este segundo año de gobierno con cualquier tipo de característica. Esperamos su comunicación. Usted que vive el día a día en la ciudad, en su municipio, en el estado de Jalisco, bueno, pues esperamos que se haga presente en este programa a través de nuestras líneas telefónicas 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter nos encuentra como @C7-Est Central. Le doy la bienvenida a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Gracias por sintonizarnos en el canal 7. Gracias por hacerlo también a través de C7 Radio, 96.3 de FM y 1080 de AM. Recuerde que también nos puede sintonizar en internet. Estamos como www.c7jalisco.com. Bien, pues los jueves tenemos nuestros invitados que son asociaciones civiles, ONGs, y por eso saludamos con mucho gusto. Esta tarde está con nosotros el maestro José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, él es presidente de Red Ciudadana. Hola Pepe, buenas tardes. Buenas tardes Begoña, buenas tardes a todos los televidentes y a los seguidores de la multiplataforma de C7. ¿Verdad? ¿Qué tal? Gracias Pepe, bienvenido. También saludamos con mucho gusto, le damos la bienvenida al arquitecto Horacio Villaseñor, representante de Civitas Asociación Civil. Arquitecto Horacio, bienvenido, nuevamente buenas tardes. Buenas tardes, siempre es un gusto estar aquí en C7 y en tu programa Estación Central. Gracias. Muchas gracias por invitarnos. Como siempre, bienvenido. También le damos la bienvenida al ingeniero Alejandro Cárdenas Ochoa, él es presidente del Parlamento de Colonias. Ingeniero Alejandro, buenas tardes. Begoña, muchas gracias por invitarnos otra vez a C7. Bienvenido, bienvenido, muchas gracias. Pues bien, ya tuvimos 2 años de gobierno estatal. El año pasado hacíamos también una evaluación, más o menos en estas fechas. Bueno, a propósito, ¿no?, del primer informe de gobierno, ahora a propósito del segundo informe de gobierno. En términos generales, para empezar a tener un acercamiento a este informe o a este segundo año de gobierno estatal, ¿cómo lo evaluarían? En términos generales, y luego lo vamos aterrizando en diferentes rubros. ¿Qué les parece? Pepe, ¿cómo evaluarías en términos generales este segundo año de gobierno estatal? Bueno, a mí me parece que siempre un segundo año de gobierno es como el primero, porque en el primer año viene un proceso de adaptación de los funcionarios, viene todos los procesos de entrega-recepción, en donde hay que conocer exactamente lo que la situación en las distintas áreas de la vida social, y también viene la integración de equipos de trabajo, entre otras cosas, ¿no? Entonces el primer año puede parecer así como muy largo, pero realmente yo lo ubicaría como un proceso de transición y de adaptación. El segundo año sí se tiene que ver ya hechos más concretos, ¿no? A mí me parece que este segundo año de gobierno hubo algunas cosas interesantes, sobre todo en política social, pero también hubo muchas cosas que se dejaron de hacer y ya entraremos en detalle en las distintas áreas que me parece que lamentablemente no han tenido impacto o no se han querido hacer las cosas, ¿no? Por lo pronto hay 3 problemas fundamentales que perciben los ciudadanos, que es el problema del empleo y empleo suficiente y bien pagado, el problema de la inseguridad y violencia, y el tercero, el problema de la corrupción. Y yo creo que en estos hay muchas cuestiones que en la segundo año de gobierno queda de ver. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias. Arquitecto Horacio Villaseñor, en términos generales, ¿cómo evalúa el segundo año de gobierno estatal? Mira, yo creo que efectivamente lo que ha sucedido es que se han mantenido las tendencias del primer año. Vamos a ver, yo creo que con claridad, que hay indicadores que suben un poco y hay indicadores que bajan un poco y que otros se mantienen iguales. Entonces yo podría asegurarles que el mérito de este segundo año de gobierno ha sido el mantenimiento de las tendencias. Okay. Muchas gracias, arquitecto. ¿Qué nos dice el ingeniero Alejandro Cárdenas? Una evaluación en términos generales del segundo año de gobierno. Yo veo un gobierno que no despega, un gobierno que está más preocupado por cubrir apariencias
Y bueno, en este segundo año ya empezamos a ver cómo empiezan a brincar todos estos funcionarios que se estaban integrando, cómo ya están brincando a otros cargos, entonces viene nuevamente un escalón hacia abajo en la aplicación de los programas y de todas las políticas que se vienen dando, ¿no? Entonces son gobiernos que no tienen consistencia y son gobiernos que realmente pues deja mucho que desear en varios términos, ¿no? El término de seguridad es un término que está muy visto por la ciudadanía, la cuestión de los empleos. Si bien es cierto, se generaron cerca de 70,000 empleos el año pasado, bueno, en un periodo de un año, pero también es cierto que esos empleos son muy mal pagados, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado también el tema de la calidad de vida en el Estado, en temas de medio ambiente nos quedan mucho a deber y en temas hidráulicos también. Estos temas realmente creo que son importantes y no estamos saliendo adelante y no hay políticas claras, o sea, no vemos políticas claras. El tema también que va ligado con el medio ambiente, que es el ordenamiento urbano, el ordenamiento del territorio, también es un tema que tampoco está integrándose ni siquiera con la política federal. Ok, muchas gracias. Ya tocaba Pepe este punto tan importante que es el primer año de gobierno, ¿no? El primer año de gobierno, se hacen ajustes, se encuentra, hay un periodo de adaptación. En el segundo año de gobierno ya tendríamos que ver, como dices Pepe, hechos más concretos, o sea, ya tendríamos que ver cosas más consolidadas, no una extensión o todavía algunos ajustes todavía. ¿Qué opinan? Bueno, yo creo que ya entrando a las cuestiones de las áreas, hay áreas en donde estoy convencido que se han hecho esfuerzos, pero insuficientes y no tan certeros como debía ser. Por ejemplo, tenemos el caso del transporte público, ¿no? El transporte público es un servicio estratégico para el ciudadano. El transporte público es un servicio que ha sido cuestionado por muchísimos años por los jaliscienses. Y bueno, una de las ideas era esta reestructuración que inclusive implicó una nueva ley de movilidad y el reglamento de la ley de movilidad. Y en ese sentido, a mí me parece que hubo avances y hubo inclusive decisiones importantes, ¿no? Que yo sepa, en la historia del Estado de Jalisco, ningún gobernador, cuando ya se había empezado a cobrar una tarifa de 7 pesos, resulta que por no cumplir algunos de los ordenamientos, se da marcha atrás a los 6 pesos, ¿no? Y eso me parece que fue una medida valiente, pero insuficiente, porque también paradójicamente ha habido situaciones que son una simulación. Por ejemplo, la capacitación a los operadores del transporte público, que había sido una constante exigencia del ciudadano. Todavía encontramos que algunos concesionarios lo están haciendo con cierta regularidad y seriedad, y otros es una simulación, ¿no? Por ejemplo, el año 2013 tuvimos poquito menos de 50 víctimas en los accidentes, muertos, y en el año 2014 tuvimos 53. Entonces, a pesar de los esfuerzos, hubo un aumento de muertes, ¿no? Y también me parece que esto de la ruta modelo, que no es la ruta modelo, es algunas adecuaciones, algunas de las exigencias de la nueva ley de movilidad se empezaron a manejar como ruta modelo, pero no es la ruta modelo. Y si fuera, por ejemplo, quedan a deber lo que establece un lineamiento del reglamento, por ejemplo, de la adaptación para personas invidentes, en todos los camiones o en los camiones adaptados, porque ahí no está clara la ley, y eso se queda a deber, por ejemplo, ¿no? Y a mí me parece que en esencia se ha querido avanzar, pero no se ha sabido, ¿no? No se ha sabido, no ha habido mucha consistencia y pues queda mucho a deber todavía, ¿no? Y me parece que en otras áreas también hay por ejemplo, lo de la corrupción. Todos sabemos el despilfarre de recursos que hubo en la administración anterior y resulta que no ha operado una sola orden de detención ni ninguna cuestión de tratar de incidir directamente en eso, ¿no? Y eso me parece grave, porque entonces es un mensaje a los funcionarios de que se puede robar impunemente, que no va a pasar nada, ¿no? Yo creo que eso ya lo esperábamos. De hecho, el Contralor había manifestado que iba a haber
pronto acciones y pues van ya 2 años y no hay nada, ¿no? Y que por cierto, pues esta semana hemos tenido noticias. Pero esta noticia es nada más del momento, ¿no? O sea, yo creo que fue una noticia para distraer la atención de otros problemas torales, ¿no? Un elemento de 40 millones de pesos, que no llegó el fraude a eso, ¿no? Que llegó a 500,000 pesos, que bien es cierto, o sea, no se debió intento de fraude no se debió de haber dado, ¿no? O sea, y no se debió de haber dado por los actores que se dieron, ¿no? Esa es una parte, ¿no? Pero creo que la detención de estas personas más bien fue un momento para distraer otras atenciones, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Villa Panamericana hay un fraude, ahí sí hay un fraude de más de 1,000 millones de pesos y no lo han atendido. Le digo fraude porque nosotros tenemos los documentos en donde un funcionario de Iprovipe le entregó y le condonó a los señores de Core Integra pagarés por 700 millones de pesos. ¿Tenía facultades esta persona? O sea, por favor, o sea, está tan obvio y ese sí es un fraude y ya está constituido, ¿no? Y hay otros temas importantes. O sea, yo creo que el tema de López Castro sí es importante, pero la Fiscalía trae muchas deficiencias y te lo digo por experiencia propia. Nosotros tenemos más de 5 o 6 denuncias, no caminan. No caminan y la estamos haciendo caminar a base de amparos. Y el fiscal... Vamos a nuestro primer corte de regreso, seguiremos hablando acerca del segundo año de gobierno estatal y vamos a empezar a hacer este comparativo entre el primer año de gobierno y el segundo año de gobierno. Después ya veremos qué esperamos para un tercer año. Su comunicación es importante, estamos haciendo una evaluación al segundo año de gobierno estatal. Comuníquese con nosotros, 3030-5307 y 01800-087-8807. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Si usted tuviera que hacer una evaluación entre el primer año de gobierno estatal y el segundo año de gobierno estatal, ¿qué evaluaría usted? ¿Con qué se quedaría? ¿Cuáles serían los rubros que usted compararía entre el primer año y el segundo año de gobierno estatal? Bueno, pues esperamos su comunicación. 3030-5307 y 01800-087-8807. Le recuerdo que esta tarde nos acompaña el maestro José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, presidente de Red Ciudadana. También está con nosotros el arquitecto Horacio Villaseñor, representante de Civitas, Asociación Civil, y el ingeniero Alejandro Cárdenas Ochoa, presidente del Parlamento de Colonias. Y esta misma pregunta se las hago yo a ustedes, haciendo un comparativo entre lo que pasó el primer año de gobierno, con todos estos ajustes, adaptación, etcétera, y el segundo año de gobierno. ¿Por dónde empezamos el comparativo? Arquitecto Horacio Villaseñor. Sí, mira, yo traigo algunos datos que los pongo en la mesa respecto a los indicadores de desarrollo que tenemos todos a la vista. Respecto a instituciones confiables o efectivas, más o menos la percepción es la misma, y primera mención que hago, me voy a regresar al final para hacer un comentario específico, porque al final de cuentas los gobiernos son casi iguales, igual de buenos o igual de malos, pero no hay mucha diferencia. Sin embargo, en lo general son tan malitos que cuando no son tan malitos parecen muy buenos, ¿verdad? Pero también regreso ahí. Otro indicador es el desempeño financiero. En el desempeño financiero, 2014 la calificación fue de 60.5, pero en el 2010 estaba en el 60.2, por eso yo digo que casi se mantiene, mejora, pero bueno. En el tema de transparencia y disponibilidad de la información, hoy estamos en el tercer lugar y en el 2012 estábamos en el primero. En el tema de desarrollo democrático, estábamos en el 2013 en el lugar 10 y hoy estamos en el 16. Entonces, no solamente traigo los datos más significativos, no para compararlo con el anterior, sino con otros que nos pueden servir de referencia. En el sistema político estable y funcional, en el 2014 estuvimos en el 28 lugar y en el 2003 estábamos en el 17. Baja un poquito. Sí. Retrocedimos. Sí, yo digo un poquito. En información presupuestal, hoy estamos en primer lugar, pero en el 2009 y en el 2010 también estábamos en primer lugar. En transparencia del gasto público, hoy estamos sacamos la máxima puntuación, que son 10 puntos, pero del 2009 al 2012 teníamos esa misma máxima puntuación. En materia de compras del gobierno,
esto de la Comisión de Adquisiciones y todo eso, se dice que el 84% de las compras pasan por la comisión, el resto no, y antes, en el 2011, era el 90%. Entonces, yo más que decir si suben, si estamos peor o estamos mejor, pues a mí me da la impresión que estamos casi igual, ¿no? Pero la percepción, en general, es que estamos mejor, porque no hemos tenido escándalos importantes, ¿no? O sea, por lo menos nadie nos ha mentado a la madre, y eso ya es muy bueno. Muy bueno, ¿no? Entonces, depende con qué nos comparamos, ¿sí? Ese es el tema. Ok, Pepe. Mira, hay algunas cosas que me parece que son rescatables, por ejemplo, el apoyo a los adultos mayores y personas con discapacidad para el transporte público fue una buena noticia, es algo que inclusive nosotros habíamos estado peleando desde hace tiempo, pero también fue limitado, nada más 50,000 personas, ¿no? Cuando más o menos calcularíamos que debe haber entre personas con discapacidad de adultos mayores no menos de 800,000 personas. Entonces, fue un avance, pero muy poquito, ¿no? También, por ejemplo, en el caso de personas con discapacidad, un avance importante para el que vive con una persona con discapacidad severa es el apoyo a los cuidadores de personas con discapacidad severa. Creo que eso fue un buen avance. Pero paradójicamente, por ejemplo, en el caso del suicidio, en el 2013 tuvimos en el 2012 tuvimos 507 suicidios, en el 2013 tuvimos 517 suicidios y en el 2014 tuvimos 597 suicidios. Es decir, aumentó un 17% el suicidio en Jalisco, ¿no? Esto nos debe preocupar. También en el caso de la atención a la salud mental, en Jalisco hay una nula respuesta a los programas preventivos y de promoción de la salud mental, y más en un momento histórico en que la gente se está enfermando y se está muriendo por cuestiones del estilo de vida, ¿sí? Entonces me parece que ahí es importantísimo hacer una reestructuración del sistema, de este subsistema de salud mental, porque es una necesidad apremiante, ¿no? Me parece que en otros ámbitos, me parece que ha habido intentos, por ejemplo, el apoyo a los estudiantes, lo de los bienevales, el apoyo, lo de las bicis, pero no va acompañado de una política de educación vial, bien por lo del operativo Salvando Vidas, que en las estadísticas nos dicen que han evitado el 40% de accidentes con posibilidades de secuelas de discapacidad o muertes, ¿no? Pero me parece que todavía no hay una comprensión total del problema y podíamos avanzar más. Me parece que en la cuestión de la promoción de alternativas al uso del automóvil, yo esperaría más. Por ejemplo, yo creo que la secretaria del Medio Ambiente, yo tengo una buena impresión de ella, pero me parece que no está reflejando lo que debe hacer. Ya Alejandro hablaba de una serie de deudas en la cuestión de simplemente de atención a la zona metropolitana y de áreas en donde se está acelerando el deterioro ambiental, ¿no? Y en la cuestión del agua también me parece que hay un problema. Es decir, el problema es que luego no va a alcanzar el tiempo para ver todos los puntos, ¿no? Pero sí, yo digo que ha habido avances, pero hay mucho más que hacer. Y por ejemplo, el caso de la seguridad, este asunto de la sobrepoblación, que todavía hace 2 días el gobernador decía que no hay recursos para atenderla, pues me parece que de nada nos va a servir mandar a los delincuentes a los reclusorios, cuando más bien ahí van a servir no como centros de rehabilitación, sino como centros de perfeccionamiento en el delito. Pues como han servido durante años, ¿no? Universidades de... Y eso ya esperaríamos, que hubiera una respuesta, ¿no? Mira, yo no tengo duda de que el señor gobernador le está echando ganas, y esto de que sea un joven entusiasta y que además que tenga evidentemente buenas ideas, ¿no? Él y su equipo, de eso no lo dudo. Lo que yo creo es que no se gobierna nomás con muchas ganas. Hay que saber hacerlo. Entonces, también hay un tema de prioridades, que es primero, ¿no? Por ejemplo, el tema de la contaminación del aire es gravísimo, y a mí me parece que hay gente que cada día está perdiendo minutos de vida al estar respirando contaminantes, unos más que otros, y yo creo que ese es un tema
que debería de ser prioritario, ¿no? Por ejemplo. Y sí, don Alejandro, por favor. Bueno, yo tengo muy presente el tema económico, o sea, el presupuesto ha sido el más alto del Estado, el de este año, el más alto prácticamente, más de 100,000 millones de pesos. Vienen años difíciles, ahora con el tema global, el tema del petróleo, el dólar, toda esta situación. Y si fue el año con el mayor presupuesto, bueno, yo realmente no lo percibo ni en las carreteras, tampoco lo percibo en el área metropolitana o en las poblaciones, ¿no? Ni en el campo siquiera, ¿no? O sea, el campo está hecho pedazos, o sea, con productores con muchas carencias, con muchas dificultades, con programas muy recortados, muy difíciles. El tema de reparación de carreteras, mantenimiento de carreteras, las carreteras están hechas un desastre prácticamente por todo el estado. Y bueno, pues el tema productivo, como lo dijimos, si bien es cierto, han generado algunos empleos, pero no son de los mejores pagados, ¿no? Entonces, este tema económico que ahorita se está ya viendo influenciado por la parte externa, entonces sí va a traer consecuencias, y yo creo que sí ha habido, o sea, y la promesa de bajar sueldos y hacer eficientes las administraciones, en eso se quedó en promesa. O sea, nosotros no hemos, bueno, al menos como organización no hemos visto que realmente haya programas bien apuntalados, bueno, como lo dice Pepe, en el tema de apoyo a personas con deficiencias o o de edad avanzada. Bueno, 50,000 contra 800,000, pues no es nada, ¿no? El tema del seguro popular también no ha avanzado mucho. Los hospitales están en unas condiciones deplorables, o sea, no ha habido esas políticas, y esta eficientización de las administraciones es lo que no vemos. Y es lo que yo creo que nos gustaría ver, o sea, que realmente las administraciones sean eficientes y la toma de decisiones realmente sea muy puntual y con estudios, porque la realidad, muchas de las tomas de decisiones siguen siendo ocurrencias, ¿no? Mira, y el tema de las ciclovías que acaban de pintar por todo el centro de la ciudad, ¿sí? ¿Quién tiene la capacitación? ¿A quién le dijeron cómo iba a funcionar esto? O sea, a nadie. O sea, simplemente pintaron. Lo de La Paz es una vergüenza, ¿no? Y peligroso, ¿no? Aparte, ¿no? O sea, ponen en riesgo. Y así hay una serie de situaciones que están dándose, que verdaderamente sí tendrían que estar revisando sus programas, porque las plataformas ni los programas los están siguiendo ocurrencias del momento. Okay. Vamos a nuestro segundo corte, arquitecto, de regreso, inmediatamente vamos con usted. Muchas gracias. Si no, no vamos a quedar a medias. Vamos, son las 5 de la tarde con 30 minutos. Estamos haciendo una evaluación del segundo año de gobierno estatal. Están con nosotros representantes de asociaciones civiles y esperamos su comunicación. Para usted, ¿cuáles son las prioridades a trabajar dentro de nuestro estado? Esperamos su comunicación. 3030-5307 y 01800-087-8807. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. De regreso en Estación Central, ya tenemos acá sus llamadas, ahorita le damos salida. Estamos haciendo una evaluación del segundo año de gobierno estatal y le recordamos que usted se puede comunicar con nosotros, lo esperamos 3030-5307 y 01800-087-8807. Recuerde que usted nos puede decir cuáles considera usted que son las prioridades a trabajar dentro del estado de Jalisco. Ya hablábamos de movilidad, de medio ambiente, personas con alguna discapacidad, adultos mayores, mujeres, etcétera. Bueno, pues para usted, ¿cuáles son los rubros más importantes que hay que atender? ¿Cuáles son las prioridades? Y, bueno, pues en el bloque anterior le tuve que quitar la palabra al arquitecto Horacio Villaseñor, porque pues nos íbamos a ir a corte, pero por favor, no, que los iba a compartir. Muchas gracias. Creo que me fue mejor porque así no tengo que cortar mi comentario. No, pues no. Fíjate, decía Alejandro, y a mí me llamó mucho la atención porque creo coincido plenamente, se criticaba todas las cosas, ¿no? Decía malos hospitales, malas carreteras, las carreteras hechas pedazos. Yo digo que no solamente las carreteras hechas pedazos, al final él hizo un comentario de la eficacia y la eficiencia de los gobiernos, y yo creo que lo que se está desmoronando es el gobierno y la credibilidad de los gobiernos. No estoy hablando solamente del gobierno de Jorge Aristóteles, en general de los gobiernos y desde hace mucho. Lo que esperamos los ciudadanos de un gobernador como
Jorge Aristóteles, pues son resultados y cambios de gran impacto, ¿no? O sea, que en lugar de estar comentando las cositas buenas, que en estos tiempos son grandes cosas porque se hace muy poquito, a mí me gustaría, todavía está tiempo, de que realmente se metiera, por ejemplo, a hacer cambios organizacionales. El tema de las nóminas, por ejemplo, ¿no? Estamos en la época de la tecnología, increíble. ¿Quién iba a pensar que íbamos a tener teléfonos, por lo menos yo no, ahora como los hay, ¿no? Con una tecnología. Y sin embargo, las nóminas no bajan. Entonces, estamos aprovechando la tecnología, sí, pero no lo que se pudiera, Begoña. Entonces, yo creo que el trabajo importante es ese que dijo Alejandro, tener organizaciones institucionales potentes, competentes, eficientes, suficientes, que den resultados de gran magnitud, resultados de gran impacto y rápidos, que esa es la otra, ¿no? Ya estamos acostumbrados a que las cosas de palacio van despacio, pues y ojalá en el siglo XX cambien esas cosas. Nos dice José de Jesús Camarena, de la Colonia Guadalupana, nos felicita por el programa Estación Central. Muchas gracias, don José de Jesús. Nos dice, qué lástima que invitamos en Estación Central a puros políticos. Mejor debería invitar a estudiantes, a choferes, a personas asaltadas y o realmente afectadas. Pues, don José de Jesús, lo invitamos a que siga Estación Central porque efectivamente los lunes, sí, son representantes de partidos políticos, eso sí, ahí los lunes aquí están con nosotros, pero los martes están con nosotros académicos, representantes de diferentes universidades, investigadores. Los miércoles tenemos asociaciones representadas por jóvenes, tenemos Movimiento 132, Crítica Sociopolítica, tenemos a la FEU, etcétera. Tenemos asociaciones civiles, pero representadas con jóvenes. Los jueves tenemos asociaciones civiles con, dice don Alejandro, con viejitos, pero no con viejitos, sino pues con mayores de 30 años. Y los viernes tenemos a los periodistas, que son quienes están en la calle, quienes están en contacto directo con las personas, quienes manejan las notas semana con semana. Entonces tratamos de darle la vuelta completa al tema de la semana desde diferentes puntos de vista. Bienvenido su comentario y pues muchísimas gracias. Lo pasamos obviamente a la producción. Y nos agradece nuevamente por un libro que le guardamos y que se había ganado. Pues con mucho gusto, don José, espero que lo esté disfrutando, con mucho gusto. Claudio Guillermo Martínez Jiménez, de la Colonia Auditorio, nos dice, quiero pedirle al señor gobernador que reconozca y resuelva a su favor a todos los trabajadores del gobierno estatal, como DC7, dice Claudio, UNIMEF, Salubridad, Cruz Verde, maestros de inglés, que todos los trabajadores que tienen más de 5 años trabajando por contrato ya merecen su nombramiento de base, al igual que los que están en la iniciativa privada que trabajan por el sistema outsourcing. La educación laica y gratuita es otro tema que importa a todos. Muchas gracias, Claudio. Yo ahí quisiera hacer un comentario porque yo estoy convencido que a veces los gobiernos funcionan mal, pero porque también los ciudadanos los dejamos que funcionen mal, no participamos, no nos informamos. Y yo creo que es también nuestra responsabilidad como ciudadanos informarnos. Por ejemplo, aquí en el comentario que es el compañero, que en lo general estoy de acuerdo con él, pero también hay situaciones que luego no corresponden. Por ejemplo, las Cruz Verdes son municipales, no de la incumbencia del gobierno estatal, sino de los municipales, que también los municipales sería otro caso que habría que comentar, ¿no? Claro, muchas gracias. Y yo también, te diría que es importante, porque mencionaron ahí el tema de los trabajadores, y yo dije que había que estudiar el tema de las nóminas. Sí. Ok, no quiero decir yo que se necesita correr a los trabajadores. Desde mi experiencia, que ya, como dice Alejandro, ya estamos de los viejitos, desde mi experiencia, el problema es de los directores, de la gente de confianza. Los directivos. De los directivos, del equipo directivo es el problema, que no controla, no supervisa, no vigila. Les pagan muy bien. No incentiva. No tienen idea de lo que están haciendo. Ese es el problema, ¿no? Y por ejemplo, te pongo un ejemplo muy claro. El día de hoy me enteré que se decreta atender a los adultos mayores. Preferenciales. Bueno, siempre ha estado eso en la ley de servidores públicos. Si el decreto menciona el artículo
61 de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, no recuerdo el inciso, donde te dice que hay que estudiar y resolver ese tipo de problemas. Entonces, quiere decir que quien lo hizo sabe que ya está y fue un refuerzo y lo que abunda no daña. Pero si en el decreto no se menciona que ya está en la Ley de Servidores Públicos, lo único que van a demostrar es que no lo sabían. ¿Sí? No quiero decir que esté mal. Lo único que quiero decir es que siempre ha estado. ¿Sí? Y son cosas que desde el primer día o desde el primer año hubiera sido muy interesante que se avanzaran. No importa. Hoy lo están haciendo y eso lo aplaudo. Okay. Esta llamada es anónima y nos dice, no se fijen nada más en los camiones nuevos, sino en los choferes, porque hasta ellos mismos se roban el dinero, nos dice esta llamada anónima. Nos comenta buen programa, muchas gracias. Luis, de la Colonia Guadalajara, respecto a lo que dice el señor José de Jesús Gutiérrez, el servicio de transporte público y la seguridad, porque a principios de enero íbamos rumbo a un hospital en la mañana y a la altura de Oblatos suben unos chavos con pistola, roban todo el dinero del camión, así como algunos celulares y dinero de los pasajeros, así es que la seguridad es mala. Pues, ¿cuántos videos hemos visto, no, en YouTube de asaltos? No, inclusive en los camiones? Los concesionarios y operadores desarrollaron una campaña de pedir seguridad, ¿no? Inclusive ahí luego hay quien se le ocurrió la puntada de decir que ocupaban 10,000 policías, 2 por cada camión, y pues ahí está mal, ¿no? En esa lógica. Pero sí, el problema de la seguridad pública, algunos indicadores han bajado, pero ya lo apuntaba uno de los investigadores de la Universidad de Guadalajara, el presidente del Consejo de Seguridad Pública de Guadalajara, Dante Aro. Él manejaba una cosa que me parece que es fundamental. No nos basemos nada más en los indicadores, basémonos en la cifra negra. Sí. Pero en lo que no denuncian, eso es amplísimo. Estamos hablando de una cifra espantosa de los asaltos que sufren los ciudadanos día con día, ¿no? Y que no se denuncian. ¿Y por qué no se denuncian? No, lo que ya hemos hablado en este programa, corrupción. En el caso particular, en el tema de las denuncias, o sea, te digo, y vuelvo a repetirlas, tenemos 6 denuncias penales, ¿sí? Y van caminando, ¿sí? Pero van caminando porque le metemos dinero en amparos, y le metemos dinero en copias, y le metemos dinero en tiempo, y estamos sobre de ellas. Pero la fiscalía nos las atoran y nos atoran. Nos dicen que no tenemos legitimidad, nos dicen que no nos reciben las pruebas. Es una vergüenza. O sea, estoy sorprendido verdaderamente por el sistema de impartición de justicia. Cualquiera delinque. Para que se le castigue está dificilísimo. O sea, para meter a una persona al bote por haberse robado una lana o haber hecho un fraude, es casi imposible. Y para sacarlos, los sacan porque no tienen sellos. Eso es una situación tan generalizada. Por ejemplo, muchas casas en el municipio de Tlajomulco están quedando solas porque la gente con mucha alegría compró su casita, se embarcó a 30 años, se vienen a trabajar a Guadalajara y regresan y ya no tienen las puertas, la tubería, los lavabos, etcétera, ¿no? Sí. Eso es verdaderamente detestable, es alarmante y es vergonzoso. Ahora, yo creo que más importante que si los indicadores subieron o bajaron, es la percepción. O sea, yo voy a aplaudir y aplaudirme cuando yo sienta que al estar cerca de un policía, pues no va a sentir seguro. Y eso no es así. Yo creo que ese es el reto importante. Gracias. Nos dice Luis Vázquez de la colonia Infonavit La Primavera, los invitados pierden tiempo al solo señalar lo que hacen mal los otros. Esto únicamente es un bombazo de campañas que en realidad no hacen nada. Deben de trabajar y trabajar bien. Muchas gracias, Luis. Jorge Müller, de la colonia Jardines de la Cruz. Al evaluar al gobernador del 1 al 10, quedaría en un 3, nos dice Jorge Müller. Y con las próximas elecciones a presidente municipal o alcalde de la ciudad, de los municipios, pues no veo claro, excepto a uno que le robaron la gobernatura en el periodo pasado, porque de ahí en más, puro corrupto, nos dice Jorge Müller. Muchas gracias. Yo quisiera hacer un comentario de la llamada anterior, porque se dice que nada más estamos hablando de lo malo, ¿no? Y yo creo que no, hemos mencionado que hay cosas positivas, pero que también hay cosas en las que esperamos más, ¿no? Y si estimulamos, por ejemplo, nosotros el día 5 de diciembre entregamos un reconocimiento al gobernador por algunas cuestiones de la política social, pero eso no quiere decir que también haya muchas cosas que hacer. Por ejemplo, se reconoció por el apoyo a personas con discapacidad,
pero seguimos insistiendo que hay una deuda con las personas con discapacidad visual que tenían desde el 9 de noviembre de 2013, tenía que haberse instalado un dispositivo en los camiones urbanos y no se ha instalado, ¿no? Entonces yo creo que lo justo es hablar de lo que se hace bien o que se intenta hacer bien y de lo que se hace mal. Muy bien. Vamos a nuestro último corte de regreso. Seguiremos haciendo esta evaluación a el segundo año de gobierno estatal y nos vamos a miras a un tercer año de gobierno, que es lo que esperamos para el tercer año de gobierno. 3030-5307 y 01800-087-8807. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. De regreso en Estación Central, estamos haciendo esta evaluación al segundo año de gobierno. Tenemos sus llamadas. Jesús Hernández de la colonia El Salate dice, el pleito del crimen organizado en el gobierno, no, es el gobierno contra gobierno. El gobierno busca el pleito para hacer una patente que ellos venden y compran. Deberían legalizar todo lo que salga a la venta y así acabar los pleitos y ganan dinero. Muchas gracias, don Jesús. Gilberto Mañón de Tabachines, considero que el gobernador Aristóteles Sandoval es un hombre bien intencionado. El problema es toda la madeja, Cámara de Diputados local y federal, Cámara de Senadores, Poder Ejecutivo, etcétera. Todos ellos vienen a redundar su trabajo y a detener su buena fe. Felicita al señor que está a mano izquierda de Begoña, o sea, a don Alejandro, por sus comentarios. Muchas gracias, Gilberto. Saludos para ti. Muchas gracias por tus comentarios. Roberto Pantoja, de Lomas de Camichín, Tonalá, felicita el programa, le gusta mucho y nos manda muchos saludos. Muchas gracias. ¿De qué sirve el esfuerzo de C7 si las autoridades no hacen nada? Pues solo se tambalean. Existen problemas con Arana, es un tranza, comenta entre comillas, habla maravillas del informe y un ejemplo es que en mi colonia no hay luz. Roberto, muchas gracias por tus comentarios. Pues esperemos que el esfuerzo de C7, claro que rinda frutos y bueno, pues por lo pronto sus comentarios y sus llamadas son escuchadas, son expresadas y eso me parece también una ventana muy importante. Muchísimas gracias por tus comentarios, Roberto. Leopoldo Frías Rosales de Santa Elena de la Cruz, 2 años con Aristóteles, prometió bajar índices delictivos y no cumplió. Igualmente de no irse a Casa Jalisco por los altos costos de remodelación y tampoco cumplió. Deben hacer algo, pues la delincuencia está a la hora del día y en todas partes. Nos manda saludos. Muchas gracias, Leopoldo. Diego Betanzos de Mesa Colorada. Para mí lo primero que se debe hacer es que el gobierno haga fuentes de empleo, más producción, para así generar más ingresos al Estado, para beneficio de la sociedad. Todo sigue igual, dice don Diego. Anónimo, esta llamada es otro tema, la sacamos al aire, nos dice, hace 7 años que se ahogó un niño en El Salto y todavía no han hecho nada. ¿Qué pasó con el asunto? Es cierto, Raúl Muñoz en la semana se comunicó con nosotros y nos decía, hace 7 años Miguel Ángel falleció por envenenamiento, intoxicación en el río Santiago y bueno, pues el caso sigue abierto, ¿no? Don Alejandro. Que están todavía sin resolver en el Estado y todas las cuencas están prácticamente en el abandono, ¿no? Y las políticas no están funcionando porque realmente se siguen generando desarrollos sin los lineamientos para no generar la contaminación. Bien. Bueno, esa parte del Salto ahí es terrible, fuertísimo. Muy importante. Claudia Guillermina Martínez Jiménez de la Colonia Auditorio nos comenta, corrieron a un trabajador del ISSSTE por denunciar irregularidades y se me hace muy injusto. Claudia, muchas gracias por comunicarte, por supuesto que es injusto. Nos quedan 10 minutos para concluir el programa. Bueno, mira, si me permites un comentario con la última... ¿Quién hizo la última llamada? La última llamada... Esta, la que leíste al final. Claudia Guillermina Martínez. Fíjate, dice que corrieron a una persona porque... Denunciar irregularidades. Porque denunció irregularidades. Eso está en la ley de servidores públicos, en la ley de responsabilidades y en la ley de los servidores públicos del Estado de Jalisco. Es tu obligación que si pero ella denunció y la corrieron por haber denunciado. Pero por eso, pero por hacer lo correcto por la hacerlo corrieron. Correcto, yo creo por que hacer lo que dice la la debían ley. haber premiado. Sí, pero ¿Sí me explico? Es que ese es el tema. El tema de la impunidad. Ese es el tema. El tema que no se ha corregido. Sí. Vaya, si no podemos ordenar un tianguis, ¿tú crees que vamos a arreglar el río Verde? O híjole, el río Santiago, cualquiera. ¿No? Sí, o sea, el tema de la impunidad es fuertísimo, ¿no? O sea, y si no hay castigos a funcionarios, a ciudadanos y a todos los que delinquen, o sea, finalmente esto sigue y va a seguir avanzando este caos que estamos viviendo. O sea, cada día se generan más y más y más delitos y bueno, vemos que entran y salen a las prisiones, pero reformados para hacer las cosas en otro sentido, ¿no? O sea, la realidad es que no hay
castigos. Y bueno, el tema de Arana, ojalá y realmente, o sea, yo digo que el tema de López Castro fue un tema muy pequeño en relación. Bueno, ya a los que detuvieron ya están diciendo que el diputado fulano, Nombres. Jorge Arana, Auri, Vargas y bueno, y no sé, Argüelles, ¿no? Que dice que él, está la chacha nada más, ¿no? Que él hace de chacha y bueno, finalmente, ojalá y realmente los castiguen, porque deberían ser ejemplares, pero no nada más a esos, a todos los demás. Es una de las cosas que esperamos para un tercer año de gobierno, arreglar la impunidad. Pues antes de que termine Bueno, digo, para el próximo año que estemos aquí haciendo la evaluación del tercer año, ¿no? Hablar de la impunidad. Mira, yo pienso que este problema también de los chapulines es muy importante, porque luego hay personajes que se les nombra, se les da la confianza, y resulta que se han ido empapando más o menos, y luego al año y medio más o menos. Sí, pues, o sea, sí, pero implica estudiar también, conocer cómo está la administración pública en las áreas, ¿no? Y de repente ya están de candidatos a otros puestos. Yo esperaría que, por ejemplo, a 2 años de la gestión de Aristóteles Sandoval, primero que haga una reestructuración del equipo. Me parece que hay unas dependencias que quedan a deber más que otras, y yo creo que eso también sería muy bueno para que todos se pongan la pila, que haya más disciplina, que haya más ejercicio, más eficiencia en el trabajo, atacar la corrupción, todo eso. Y me parece que sí, en el contexto que ya mencionaba Alejandro, el próximo año o los siguientes años estamos matizados por una situación de menos recursos. Este asunto del petróleo, la cuestión de la contracción de los mercados internacionales, etcétera, nos genera condiciones más difíciles para todos, ¿no? Entonces eso implica que se tiene que optimizar el gasto público, se tiene que priorizar en los problemas más sentidos y de mayor impacto en la sociedad, y yo creo que entonces es una obligación invertir mejor. Yo creo que esta ley de adquisiciones. No, la que todavía ayer estaban cuestionando, ayer se presentó, antier, se presentó la propuesta de austeridad. Me parece que es un buen elemento. Hay que pulirla, porque creo que hay una serie de situaciones contradictorias, pero me parece que eso tiene que obligar a eficientar el gasto público. También nuestros funcionarios viven como reyes, y no se dan cuenta que están representando un pueblo que tiene muchas carencias. Tiene muchas carencias, ¿no? Necesidades. Entonces, me parece que eso es importante, y eso esperaríamos para los próximos periodos, los años de Aristóteles Sandoval. Arquitecto Horacio Villas. Totalmente de acuerdo. Agregaría que hay que rescatar la ética por lo público. Es muy importante pensar siempre en el bien general, en el interés general. Hay que tomar medidas drásticas porque se vienen tiempos difíciles, ¿no? Y que se digan cuáles van a ser esas medidas, ¿no? Pero medidas en serio. Y no solamente hay que hacer lo que la ley te permite, sino también hay que hacer lo que se ve bien. Hay cosas que se ven muy mal y te salen con que la ley lo permite. Pues sí, nomás que el daño es casi igual. Sí, yo concluiría un poco que este ejercicio, que bueno, pero este ejercicio debe ser de toda la sociedad, ¿eh? La crítica hacia un gobierno, la forma en que se desarrolla un gobierno, debe ser de toda la sociedad. Mientras más crítica, no criticona, mientras más crítica sea la sociedad, se van a tener mejores gobiernos. Ese es un punto esencial, porque si no los criticamos, si no les ponemos qué queremos y se los ponemos bien firmes, no, pues ahí ellos hacen lo que quieran. Y no debe molestar, Alejandro. No debe molestar, por eso son servidores públicos. En un sistema democrático. Y son nuestros empleados. Y ellos quisieron estar como servidores públicos. Claro. Ahora, si no tenemos razón, pues que nos lo demuestren. Y a mí lo que más me gustaría es estar equivocado. Rafael de la Torre de Santa Teresita, recuperarnos no es un trabajo de 2 años. Necesitamos a verdaderos administradores públicos. Merece un reconocimiento el gobernador del estado porque mencionó la gerencia pública y la gerencia Gendarmería. pública. ¿Gendarmería? Se anunció la gendarmería. No, pero hay una gerencia. No, gerencia metropolitana. Gerente sí, También metropolitana. se anunció lo de la gendarmería, ¿no? Sí. No, pues es que los temas en Europa tienen una gerencia, ¿no? Ajá. No cambia la gerencia y nada más llegan. Ese fue un sistema muy exitoso hace 100 años.
aguas. Sí, y porque Rafael nos dice, sería bueno que comenzaran los municipios y poco a poco a expandirse. Sí está hablando entonces de la gerencia, municipal, ajá, de los metropolitana, perdón, gracias. Saludos a los panelistas y felicitar el programa. Rafael, muchas gracias. Llamada anónima, la ruta 171 y todas las que corren por Oblatos de las 6:30 a las 7 de la mañana dejan a todos con la mano estirada, ya que van llenos, parecen camiones de pollos, nos dice esta llamada. Deberían poner atención en la movilidad de esta zona. Anónimo también, le mando un mensaje al PAN. Quisiera que hicieran un comentario referente a la inseguridad, además de las plazas, pues de eso no se ha comentado nada. ¿Acaso el gobernador lo ignora? Bueno, no tenemos ningún representante del PAN aquí en esta mesa. Los lunes es cuando vienen representantes de partidos políticos, pero pues sí hemos hablado mucho de la inseguridad, ¿no?, en este programa. Anónimo, compramos un carro por el planetario que debía dinero de ese carro. A mi esposo lo agarraron. Ya dimos con la dueña, pero parece que tiene palancas y que no va a pagar nada de ese dinero. ¿Dónde están las autoridades? ¿A dónde puedo acudir? ¿La Procuraduría? ¿A la Fiscalía? La Fiscalía. La Fiscalía General. Y lo antes posible. Rápido. Otra llamada anónima. Quiero saber si habrá más inscripciones para adulto mayor y discapacitados para los bienevales. Pues hay algunos que faltan porque no se enteraron de ello antes. Pues hasta que se abra el siguiente ciclo, ¿no? No, ya se abrió, pero además de todos modos es insuficiente. Como ya lo mencionaba, los recursos son poquitos. Sí. Eladio Pérez de Benito Juárez. Ojalá que haya más recursos, obviamente, ¿no? Claro, para poder tener una más cobertura mayor. En gente que socialmente les debemos. Sí. Eladio Pérez de Colonia Benito Juárez. Para el tercer año de gobierno propongo que los supuestos gobernantes no salgan tan ricos, pues solo son servidores públicos, pero son unos tranzas, nos dice Eladio. Los que trabajamos toda la vida tenemos que seguir viviendo con una pensión de hambre y tenemos que hacer notar la corrupción en la que vive el Estado. Don Eladio, muchas gracias. Esta llamada también es anónima. Para concluir, las visitas de inspección no son cumplidas bajo la ley y con honestidad. Y pues así no se puede funcionar nada por la corrupción. Muchas gracias. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado. Pepe, gracias. Arquitecto Horacio, gracias por venir. Gracias por venir, don Alejandro. Gracias también a usted por sus comentarios, sus puntos de vista. Recuerde que mañana lo esperamos para cerrar con este tema en la semana, esta evaluación al segundo año de gobierno estatal. Están con nosotros los periodistas. Gracias, buenas tardes. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos.